Hola, hola, bienvenidos a todos. Estamos ya en el último capítulo de la segunda temporada de Astrología para la mitad de la vida. Hoy vamos a hablar de la era de Piscis y vamos a poner un contexto, ¿cierto? Hacia dónde vamos, cuál es la mirada de la astrología y además cuál es la mirada de este hombre con el que estoy compartiendo hoy vía pantalla. Y bueno, y para los que nos escuchan por Spotify, ¿cierto? Estoy compartiendo plataforma y estoy con un astrólogo chileno que acaba de sacar un libro, también ya nos contará, pero los dejo todos invitados a que lo sigan también. Él es Álvaro Norambuena, es de Astroenergía. Hola Álvaro, bienvenido. Hola Cintia, qué gusto saludarte. Qué lindas las presentaciones por lo demás. Yo soy el que está dichoso de estar acá en este último capítulo del podcast hablando de astrología, eras, Piscis, Acuario y otras hierbas, como se dice por ahí. Maravilloso, y otras cosas. Me encanta Álvaro. Oye, antes de partir, me gustaría que Ajá. comentáramos un poco como haciendo un contexto, ¿cierto? Porque claro, vamos a hablar de la era de Acuario, por supuesto, de eso se trata este capítulo, pero siento que es súper importante poner el contexto de la era de Piscis, ¿no? Un poco de dónde Así es. venimos. Y porque nosotros cuando éramos chicos, yo asumo que tenemos más o menos mi edad, ¿cierto? Somos muy jóvenes, Asumo. somos muy Sí, niñas. asumo Plutón en Libra, asumo, ¿no? Sí, Plutón en Libra. Plutón en Libra ya, listo, ya Podemos cachamos las decir edades. Plutón en Escorpio, ¿ya? Ya, bueno, me faltaron 4 años para Plutón en Escorpio, No, pero no por estamos ahí, cerca. No, por ahí, ya. no por ahí. Pero claro, en el fondo nosotros desde que somos niños nos vienen diciendo la era de Acuario, la era de Acuario, y uno como que dice, ya, ¿cuándo va a llegar esta famosa era de Acuario? Porque de alguna manera todavía estamos en una transición, ¿cierto? Exacto, exacto. O sea, el momento del traslape por lo demás. Ahí yo me permito explayarme muchas veces en esta reflexión del traslape. Ujú. Convengamos que las eras son un periodo de tiempo bastante amplio, ¿cierto? Sí, 2160 años por lo bajo, 2158 dicen algunos. Básicamente tiene que ver con un movimiento de los ciclos de la Tierra. Cuando nosotros estábamos en el colegio se nos enseñaba los movimientos de rotación y traslación, sí, ¿cierto? sí. Nada más que eso, yo no entendía que la Tierra solo tenía eso, pero no es tan así. Luego tenemos los movimientos de mutación, o sea, nutación, y precesión de equinoccios, que es el fundamental constituyente de eras. Para explicarlo no tan en chino mandarín, imagínense que la esfera celeste, o sea, la esfera terrestre, tiene un eje por donde gira, pero no es igual que una bola de baloncesto. Este giro sobre el eje va describiendo una figura cónica en el cielo. Es como cuando un trompo se va bamboleando, cuando se le va acabando la energía. Sí. Por eso que finalmente el movimiento clave es de 1 grado cada 72 años. Y sabemos que toda nuestra torta completa tiene los 12 signos del zodiaco. Claro, Por lo tanto, si nos movemos 1 grado cada 72 años, hay que hacer la multiplicación, ¿cierto? Y en transitar los 30 grados que posee cada signo zodiacal nos da los 2160 años, que es lo que se conoce como una era. Ahora yo al aire, en vivo, en este ujú, capítulo, haré una reflexión que quiero también la opinión de Cintia, porque si estos fueran periodos sumamente matemáticos, ¿cierto? Sería súper sencillo poder establecer el fin y el comienzo de una era. ujú, 2160 años, 158, ¿cierto? claro. El ciclo completo dura 26.000 años, aproximadamente 25.900 y moneda. Mm, Pero efectivamente, en la reflexión que tú hiciste, no está tan claro el final de la era de Piscis y el comienzo de la de Acuario. tal cual. Me pregunté yo, y lo hago abiertamente, me lo pregunté, ¿de qué depende? Porque si las constelaciones estuvieran marcadas efectivamente, no respetando el que cada constelación morfológicamente hablando claramente es distinta en espacio desde la óptica terrestre, Claro. sino que en nuestro lenguaje astrológico, que todas las constelaciones miden 30, entonces yo digo, hay un desacuerdo de las eras porque por lo tanto no están midiendo todos los signos zodiacales 30, sino que se está respetando también la observación morfológica de la constelación en el cielo. Y es Sí, ahí donde siento que se produce la sensación de estamos, pero no estamos. ¿Qué te sí. parece a ti? ¿Qué se estará considerando ahí? Sí, no, nunca había pensado en esto que dices, pero estaba pensando también que es tan del cerebro humano y de la forma como aprendemos que Mm, aprendemos todos como en una cajita, ¿no? Entonces, si tú me pasas una mm, información, me la tienes que pasar en una cajita porque si no, ¿cómo encajo esto? ¿Dónde lo meto? Entonces, estamos acostumbrados a exacto. estudiar en función de una disección
pero claro, para entenderlo está perfecto, pero en la vida real, en realidad las cosas fluyen de otra manera. Entonces, Exacto. para mí tiene Exactamente. más sentido que haya un curso, como si fuera un curso de un río que llega al mar, que se juntan en un punto en que en realidad no es ni el mar ni el río, es una mezcla de ambos. Me encantó esa analogía, Es perfecto. una metáfora finalmente, ¿no? Está precioso, entonces, entendiendo esa metáfora, hay un periodo de traslape entre eras, no se puede distinguir un fin en específico, y por lo tanto, a mí siempre me ha gustado observar el desarrollo de las eras con respecto a, hay un tema que desarrollé hace mucho tiempo que se llama avatares, eras y avatares, o avatar y astrología. Y lo que pasa en ese sentido es que cada era está representado primero por un signo y luego por un avatar que de alguna manera entrega el mensaje con toda claridad de que este es el momento que vive la humanidad en función de ese arquetipo zodiacal. Entonces, haciendo el traspaso de Piscis a Acuario, para que nos vamos a ir tan atrás, Ujú. Piscis, la era del Maestro Jesús, ¿cierto? Jesucristo, el simbolismo es el pescado, los peces de Piscis justamente. Claro. Y pasa mucho que, bueno, todas las figuras arquetípicas en términos de las mitologías cristianas hablan de Pedro el pescador, Sí. los cristianos se distinguían con peces que colgaban en las puertas, ¿cierto? Claro. El pez está, hasta en nuestros días había automóviles que decían Cristo vive y era con la forma de un Sí, pescadito, oh, qué ¿cierto? antiguo, pero sí. Pescaditos, todos peces, ¿cierto? Entonces está tácita la alegoría a la era de Piscis porque de alguna manera es el momento en que se entiende que viene Cristo, Cristo a salvarnos, a Claro. interceder por nosotros. La intercesión es muy pisciana, Mm. ¿cierto? Por lo tanto, Piscis es un signo, un arquetipo que viene a contribuir, a salvarnos, a ayudarnos. Piscis se compadece de nosotros, se Sí, enternece, nos quiere ayudar, ¿cierto? Y por eso que Jesús nos viene a ayudar, a enseñar, sí. todo lo que usted quiera. Todo el Pero llega arquetipo un que minuto, conocemos los católicos. exacto. De hecho, disciplina sumamente arraigada en nuestro incluso inconsciente colectivo, el catolicismo. Sí, De hecho, ahí po. viene la norma, no hagas esto, cuidado con esto otro, moral, ética. Y amémonos todos. Somos Claro, hermanos. O sea, somos todos esos hermanos, ideales es piscianos. pisciano. Pero ámense los unos a los otros, ¿cierto? Son conceptos de elementos súper piscianos, lindos, ¿cierto? Aunque mientras más nos vamos alejando, ¿cierto? De la crisis que tuvo, por ejemplo, la Iglesia Católica, ya pareciera que entramos derechamente en movimientos más acuarianos. Sin embargo, siempre digo lo mismo. El Maestro Jesús vino a enseñar. Enseñó, por ejemplo, analogía a pelar manzanas. Claro. Y llega un minuto en que ya nos enseñó a pelar las manzanas. Ahora es el momento en que si usted tiene un problema y necesita pelar manzanas, Ujú. no le va a ir a pedir a Jesús que le enseñe cómo. Si ya te enseñó, es el Sí. minuto que tú te hagas cargo y peles tu manzana. Entonces, Ujú. desde las famosas metáforas de las escrituras, viene una que se llama Lucas Ya. 22:10. Ah, no conozco. A ver, dale, Lucas dale. 22:10. Así, así. De hecho, si al lado tenéis Google, lo googleáis, ¿cierto? Y lo buscáis, ¿cierto? Lucas 22:10. Él les dijo, porque les dice Jesús al respecto de dónde se van a celebrar las Pascuas en los años venideros. Ya. Jesús le responde, les dice, miren, cuando entren a la ciudad, observarán a una persona que lleva un cántaro de agua. Ya. Genial. Síganlo a la casa donde entre, él les indicará el lugar donde se celebrarán las próximas Pascuas. Mm. Así no más, palo. Ya. Por ende, en el fondo, Jesús está diciendo que después de mí viene otro, Sí, po. porque ya no puedes estar en la era que ya se está terminando, ya fue, ya sirvió para algo, ahora damos el paso a la otra era. Por lo tanto, el señor del cántaro de agua, y lo tienen anotado Lucas 22:10, el señor del cántaro de agua es claramente Acuario. Bien, Ya. Acuario, el portador de las aguas, ¿qué es lo que representa esta nueva era? Y como es una nueva era y es un nuevo arquetipo zodiacal, claramente significa otra cosa. Sí, po. Y ahí es donde viene lo Esto gracioso, es lo cómo que lo nadie aterriza. entendió, finalmente, Claro, porque en el fondo, de alguna manera, todos entendemos que estos ideales piscianos hay que trasladarlos a la era de Acuario, y Acuario es justamente lo contrario, es hazlo diferente, hazlo a tu manera, sé más original. hazlo de tu manera. Sí. Me encantó, me encantó. Por lo tanto, creo que, y es verdad lo que tú dices, venimos un poquitito perseteados todavía Mm. de hacer el traslape de lo que nos enseñó Piscis
Y ahora, y ojo, viene como en mi apreciación el primer error, cómo nosotros reconocemos a Acuario como el signo zodiacal que siempre está pensando en la comunidad. Mm. Sí, la comunidad, en la tribu, hay que pensar en el resto siempre. No, amiguitos, no, Error. no, no me haga trampa, no me haga trampa. Están pasando los conceptos de la era de Piscis acomodándonos a la era de Acuario. Sí. Porque si bien entendemos que Acuario siempre está velando desde su tecnología, desde la inventiva, desde la tecnología en cuanto al invento, a la innovación, todo lo que usted quiera de Acuario, siempre va en beneficio colectivo, sí, pero en el reconocimiento de mi propia individualidad. Por lo tanto, aquí voy a ingresar un concepto para que vayamos un poco reflexionando sobre esta era de Acuario, Ujú. algo que yo le llamo la falsa empatía. ¿Ya? Ya. La falsa empatía. Y pasó que justamente en una conversación que tuve el fin de semana, el día sábado, después de estar haciendo una charla al respecto, una asistente me pregunta, oye, pero tú dices que es el minuto de incluso hasta pensar en nosotros mismos, ser cada vez probablemente hasta más egoístas, pensar en nuestra propia identidad, de nuestra propia genialidad, en lo que nos hace únicos, distintos. ¿Y qué Ujú. pasa con la gente? Me dice. ¿Qué pasa con la gente? ¿Cómo ayudamos a la gente? Tenemos que ser un poquitito más empáticos. Claro, yo escuché la opinión. Y es un discurso que también se me viene dando muchas veces cuando nosotros off the record con Cintia hablábamos, por ejemplo, de las elecciones presidenciales. Mm. ¿Y qué pasa si yo no me siento identificado con ninguno de los dos candidatos y más encima me obligan a elegir? ¿Usted cree que eso se llama elegir? Claro. Gran pregunta. Falsa elección. Falsa elección. Tú no estás eligiendo nada. Te Claro. pongo en el fondo dos platos de comida que no te gustan, uno te gusta menos, otro no te gusta nada, pero ninguno te gusta. ¿Cómo vas a elegir? Esa es una idea un poco romántica, pero bien absurda de la democracia. La Claro. democracia yo elijo, efectivamente. Por lo tanto, Por lo es tanto, puedo aquí elegir donde no se... votar en ese caso. Por ejemplo, Exactamente. no pasaría Por nada ejemplo. desde esa lógica. Y ahí está el punto. Ahí está el punto, lo que dice Cintia. Entonces yo podría elegir no votar en el reconocimiento de mi individualidad. Y ahí Claro. saltan voces, una cantidad de voces impresionante. Por redes me hicieron puré. A mí me da lo mismo porque el empoderamiento lo tengo trabajado ya hace un par de años. Eres súper egoísta, no pensáis en la gente, le Sí. estáis dando votos a la mayoría y por lo tanto no estáis pensando en nosotros, en la gente Es que tiene terrible. escasos recursos, en la gente que está mal, en la gente que está enferma. Siempre la idea es que el ejemplo sea más grave para que la victimización sea cada vez más potente y tú te sientas cada vez más mal. En esa gente que le faltan dos piernas y dos brazos y que, Sí. ¿cachai? Que te lo ponen súper grave el concepto, Horrible. ¿no? Sí. Horrible, y en el fondo tú te estás formando en una especie de reencarnación de Hitler, poco menos, porque elegiste no votar, ¿ya? Más o menos. Imagínate, hay más o menos, está como de ese toque, entre Hitler y, no sé, entre Ujú. Mussolini. Y la cosa es que no, pues no es así. Y volviendo a lo que te decía, esa falsa empatía Mm. es tratar de camuflar y por lo tanto renunciar abiertamente Sí, a tu pensamiento reflexivo y crítico en función de la comunidad. me encanta. Déjenme decirle, amigos míos, que eso no es Acuario. Sí, No es Acuario. Eso es una falsedad, es una mentira. Y el sí. que es ingenuo va a caer. El que sea ingenuo va a caer en esta trampa. Obvio, es que es como una verdad malentendida, ¿no? Con lo que Sí, tú estás diciendo me acuerdo de esta frase que se usó mucho ahora en pandemia de cuidémonos entre todos, ¿no? Entonces tú tenías que hacer una serie de cosas y tomar una serie de normas, claro. una serie de restricciones, porque supuestamente estás cuidando al otro. Ese era como el sentido. Y si la frase dice, el eslogan es, cuidémonos todos, ¿cómo uno va a cuestionar el eslogan? Que en el fondo Pues, están bonitos para todos, pero en realidad si uno se fija bien, no nos estamos cuidando todos, porque yo cuando renuncio a mis derechos, no me estoy cuidando a mí misma, que es un poco lo que tú exacto, dices, es la premisa básica. Yo soy exacto. el ser, yo soy el individuo, la primera que se tiene que cuidar y después puedo cuidar mi entorno, mi comunidad, pero desde mi propia verdad, desde mi propio ser. Si no, no tiene sentido, ¿no? Si no, sigo siendo Ah, pisciana, perfecto. porque somos todos Exacto. para todos. Pero ese ideal tiene que cambiar en pos de una verdad personal también, ¿no? Con un Fundamental. valor, con una Fundamental. forma, y en el fondo esa es mi gracia, mi individualidad. Y como astrólogo es lo mismo, ¿no? Nosotros, no sé, podemos tener temas
similares, formas de pensar contestatarias, Claro, pero Álvaro Norambuena ya existe, y yo, Cintia Llamet, no quiero ser como tú, me encantan tus no, cosas claro, al respeto, pero soy yo y busco mi manera, ¿no? soy como yo. Como yo, De quiero hecho, ser yo, finalmente, sí, encarné para hay ser una, esta versión. hacer yo, es esta versión. Entonces, hay una frase que yo le digo mucho a mis estudiantes, la hago con risa, a veces irónica, pero escondiendo una gran verdad. Yo les digo, ¿saben qué? Cuando ustedes de repente quieran estudiar astrología con otra persona, yo les Ujú. tengo que decir algo. No hay nadie que les enseñe como yo. Ay, profe, ¿usted qué se quiere? Es que es verdad, porque no hay nadie como yo. Suena arrogante, ¿cierto? Sí. Pero es la absoluta verdad. Es que no existe nadie, ningún fractal como yo. Mm. Somos distintos. No significa ni mejor ni peor. La forma que yo tengo de enseñar es única porque nació de mí, en el reconocimiento del yo. Por lo tanto, volviendo a ese concepto de la falsa empatía, yo le decía a esta asistente lo siguiente. Imagínate que esta misma tarde tú quieras contar conmigo para conversar conmigo unos 40 minutos al terminar esta reunión. Yo sintiéndome súper mal, con fiebre ese día, ¿qué pasaría si yo en mi pensamiento dijera, uff, qué lata, ¿no? Encima alguien me pide que quiere conversar conmigo al final, bueno, ¿cómo le voy a decir que no? En el Claro. fondo del corazón no quiero porque me siento mal, pero ok, ok, hagámoslo, hagámoslo. Mm. ¿Qué te estoy entregando de mí? Te estoy entregando mis obras, mi tiempo desganado, estoy siendo súper poco coherente conmigo Sí. porque no tengo ni una gana de quedarme porque me siento mal y esa es mi verdad. En cambio, Mm. ¿qué pasa si yo soy coherente conmigo y pongo mi foco de atención en mí, no en ti? Lo que siempre vas a recibir de mí es lo mejor de mí. Sí. Por lo tanto, si es que por X te digo no quiero, tú Mm. vas a saber que quizás en otra oportunidad voy a querer y esa vez te voy a entregar lo mejor que tengo, porque siempre lo hago desde mi prioridad. Sí. Y cuando nosotros, todos los seres humanos, vamos frecuentando esa vibración, Mm. imagínate lo que pasaría, te vas a encontrar constantemente con personas que si te ayudan lo hacen porque lo aman, Sí. no porque se sienten obligados. Sí. La falsa empatía en realidad se llama codependencia, amigos míos. Y Sí. ese es uno de los males que tenemos que erradicar en este momento de era tan trascendente, Sí. año 2022-2023, porque de lo contrario, todas estas premisas que decía Cintia nos están engatusando a que eliminemos nuestro pensamiento reflexivo y personal en función de una masa. Y siempre estos eslogans que se ven lindos, pues Sí. siempre ocultan algunas verdades notables, por cierto. O sea, en el fondo, Sabemos. ahí hazlo por la gente, hazlo por la familia. No lo hagas por ti, pero vacúnate porque el resto, momentito, Sí, pues. momentito ahí. Yo en ese tema, bueno, quizás la mayoría me conoce, supongo que sabrán mi postura al respecto, pero yo en términos de todo lo que aparece nuevo en aras de la tecnología, otro Sí. de los elementos en los cuales se tergiversa Acuario, Sí. es que la tecnología por algo la estamos usando. Si es Claro. nuevo, es lo mejor. Entonces, y no se te va a ocurrir cuestionar a los médicos, pues. Sí. ¿Quién eres ¿Por qué no? tú? ¿Quién eres tú? Y Sí. eso es notable. ¿Quién soy yo? Soy yo, pues. Y se me ocurre Punto. cuestionar a los médicos, fíjese. Se me ocurre cuestionar la tecnología y la razón por la cual están haciendo esto. Obvio. Por lo tanto, elijo yo no hacer ingreso de esa sustancia ajena extraña que no tiene ninguna prueba. Por supuesto. ¿Ya? Y puedo elegir Entonces, ponérmela después incluso, o sea, como que yo tengo incluso, el derecho a comprobar qué van a inocular, cuáles son los resultados y después decido si me lo pongo o no. exacto. Entonces te responde papá Estado, por ejemplo, te dice, sí, estamos de acuerdo, tú eres libre de elegir, solamente que eres libre de elegir, pero no podrás ni salir a caminar Exacto. afuera, ni hacer esto, ni lo otro, ni lo otro, pero no te estoy obligando, Sí, pero no puedes hacer ni A, ni B, ni C, ni D, sí. te va a Pero no, faltar no que te sientas incluso presionado, sabemos dónde no te vives. sientas presionado. Claro. Sí, sabemos dónde vives, sabemos quién es tu familia, pero no te sientas observado por nosotros, ni presionado a tomar una decisión. Sí. Pasan dos cosas con ese respecto entonces. Eh, Hay parte de la gente que sí se sintió amenazada, le amenazaron su trabajo, van a perder su empleo. Otros simplemente no se lo cuestionaron. Mm. Pasaron su Claro. bracito, Sí, estamos listos, sí. y eso tiene otra reflexión. El que pasó el bracito sin reflexionar es otra crítica para la sociedad. O sea, y vamos para el ejemplo más burdo y ridículo que se ha nombrado en la historia,
típico de las mamás, o sea, si a ti te dicen que para salvarte el COVID tenés que Sí, tirarte un puente, ¿tú también te tiráis? sí. Mamá No, pues ¿cómo se te ochentera. ocurre? Mamá ochentera, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre? Pero si lo acabas de hacer, Sí, pues. pasaste tu brazo sin cuestionártelo. O sea, y si yo te digo que más encima, ¿te acuerdas que en la primera etapa decían que esto se transmitía por las frutas, por todas las Sí. cosas, entonces era como el demonio vivo, Tenés que ¿cachai? taparte el pelo, todo, se contagiaba por todos lados. Todo, Sí, todo, y lo más para mí ridículo para mí es que son los mecanismos que generan lo que dijiste al principio, el miedo. sí, Y el miedo te hace actuar sin la reflexión. sí. Entonces, ese miedo que venía este bicho que te iba a matar, muerte, miedo, te separa de tu proceso reflexivo, porque efectivamente te genera este condicionamiento que se forja en el discurso de lo voy a hacer por todos. Mira, no lo hago por mí, lo hago por los demás. O Pero sea, en ese minuto, cuando renunciaste a eso, eres la persona más incoherente de la faz de la Tierra. Y mm, debes saberlo, amigo mío. es que la gracia justamente de Acuario tiene que ver con cuestiones, como signo, ¿cierto? Su energía es cuestionémonos todo. Todo lo que ya existe lo podemos mirar con ojos acuarianos, que quiere decir, ¿qué me hace sentido a mí? Esto que me están diciendo, ¿cómo resuena conmigo? Creo, no lo creo que se puede hacer de otra manera. ¿Qué ¿Me me parece a mí? Claro. ¿Qué me pasa a mí con esto? ¿Cuáles son mis decisiones? ¿Cuál es mi propia verdad? Que es lo que tú decías un poco. Y me pasa como en otra escala, pero en la misma idea de Agenda 2030, ¿no? Oh, Agenda wow. 2030, tremendo tema. ¿Cómo Claro, se nos llamó a claro. los acuarianos disidentes? Ovejas negras. Oveja negra. Oveja negra, ¿cierto? ¿Y oveja negra por qué? Por pensar, ¿no? Por pensar Y, distinto. y por eso pues, te traía como a colación la Agenda 2030, un poco con el eslogan de no tendrás nada y serás feliz. También nos podemos cuestionar eso. Yo quiero tener cosas, yo quiero tener Sí, casas, claro. yo quiero tener una vida rica, yo quiero tener una vida abundante y quiero ser feliz. ¿Por qué me vas a despojar de todo para ser feliz? Como, ¿no? Ahí viene el principio de la amenaza del miedo. Sí, pero cuestiono el eslogan y veo, hay algo que no calza, ¿no? Escucha estas frases bonitas, pero en verdad pásalas por un filtro. Algo no cuadra. ¿Y por qué? Me pregunto yo, ¿por qué no hacemos el trabajo cuestionarnos? Yo siempre aquí apelo a lo fundamental, que es infancia, educación. Infancia, educación. Papi, todo pasa por eso. Reflexión de estos tiempos, en la actualidad, bueno, yo cuando estaba, primero, dos grandes reflexiones con respecto a la educación, porque finalmente lo que más les importa a los seres que proponen, por ejemplo, la agenda, ¿cierto? Ujú. Lo importante es que el ser humano no piense tanto, porque si piensa Claro, tenemos un problema. sí, Si claro, po. piensa me ponen un problema, porque si Te piensas das puedes cuenta. reflexionar, puedes cuestionar, puedes ser la oveja negra, ¿cierto? Y la idea es que a los ovejas negras los tengamos identificados para que los veamos Sí, en masa como disidentes, si lo apuntemos con el dedo, ¿cierto? sí. Entonces yo me preguntaba, yo cuando chico, ya los dos más o menos concluimos nuestras edades, Plutón es en Libra, cercanos a Escorpio, pero Libra al fin y al cabo, yo tuve pre-kinder, kinder solamente, con suerte. Y de ahí para adelante, Claro. mire, yo creo que mi educación fue suficiente, tampoco me la cuestioné, mis padres tampoco se lo cuestionaron, de ahí para Ujú. adelante. En la actualidad tenemos medio mayor, medio menor, sala cuna alto, bajo, no sé. El Sí. tema es que ojalá cuando Mil tu hijo tenga categorías. 1 año, entre Sí. al sistema, que yo le llamo en el fondo adoctrinamiento, ya entra a Sí. este sistema porque la educación está pensada por alguien y ese alguien la propone en los colegios y por lo tanto la educación chilena en general está pasada por un filtro, hay directrices que se cumplen. No es Sí. que cada educador se arranca con los tarros, ¿cierto? Se cumplen las directrices por programa, usted tiene que cumplir un programa, supongo que todos lo saben, ¿cierto? Por ende, un día le pregunto a mi amiga, una amiga educadora, le digo, oye, pero ¿este programa es transformable, cuestionable? Porque yo, por No. ejemplo, que traté de hacer ese ejercicio de meter un día a mi hija de 2 años al jardín y fue un desastre. Ujú. Desastre porque lloró toda la tarde y yo estábamos toda muy cerca, o sea, lloró como 40 minutos seguidos, para mí fue la eternidad porque mi hija no llora por nada. Y la respuesta de ellos fue, es que esto es normal, es un proceso normal. Sí. O sea, a ver, un momentito, aclárame tu concepto de Ah, ya. normal. O sea, que todos Porque lloren para no mí, significa que es normal. ¿cachai? Si para Claro, ellos es un proceso normal, yo creo que tú estás sugiriendo que esto es habitual, que esto es claro. lo que te pasa comúnmente, que no puede ser normal. Yo lo encuentro lo más anormal que un hijo que venga a divertirse
esté llorando y eso sea normal. claro. Por lo tanto, ahí es donde yo le digo, ¿tú te has cuestionado el cambio del sistema de educación? No, es que tenemos unas directrices, ok, Sí, adoctrinamiento entonces, llámese con todas sus letras así, sí, y por lo tanto eso no es de nuevo era de Acuario, porque ¿dónde está mi pensamiento crítico? Por lo tanto puede venir alguien como Cintia, como yo, y decir, ¿sabes qué más? Lo educo yo en mi casa. sí, claro. Así nomás, le damos exámenes libres. Sí, Ya salió el disidente, sí, el que rema contra la corriente, pero amigos míos, yo cuando estaba en el colegio había asignatura de filosofía, sí, que ya no existe. que ya no existe. Qué Sí, conveniente, ¿no? sí. Filosofía me permitió el proceso reflexivo de la mente. No, ¿qué va a servir filosofía si no sirve para nada? Ahora solamente en la actualidad sirven las asignaturas productivas para que Mm, usted sea un robot que no cuestione, que no se canse, y si se cansa yo lo reemplazo. sí, claro. Pero filosofía, no perdamos el tiempo en eso. Y por eso que todo ahora, consecuencia de esto, vacunas, sí, póngame 10. Sí, ¿Cuántos necesito? Yo creo que necesita 10, 11, 11, ya póngame 11. Te lo sí. he cuestionado en el fondo. No, Por eso que nada. para mí todo parte desde ese proceso inicial. Mm, Y es ahí donde, más encima, como no se va desarrollando pensamiento crítico, aquí es donde, aquí me voy a ir a una bola, que te voy a dale, dale. invitar a esa bola. Es feliz. Analizando entonces la era de Acuario, que por distintos flancos incluso astrológicos, llegaba a la conclusión de que Acuario es el gran momento actual. ¿De dónde llegué? Era de Piscis, era de Acuario. Acuario. Conjunciones planetarias Júpiter-Saturno, grandes conjunciones sociales que producen cada 20 años, Sí, en ciclos de 200 años, que terminó recién el 2020, el 21 de diciembre, iniciando su nuevo ciclo, que es el de aire, hasta 2199, en sí. el signo de Acuario. Genial. Ya, tercera premisa, Plutón está a punto de entrar en Acuario en marzo. Acuario. Acuario en marzo, se va a devolver luego un ratito, pero es como una vista previa, ¿cierto? Sí. Por Un lo tanto, spoiler. claro, nos sirve para darnos cuenta que hace unos 250 años también Plutón estuvo en Acuario, época de Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, etcétera. Ya. Por tres lugares llegamos a lo acuariano, y mira lo loco de esto. Entonces yo dije, este es el momento súper acuariano. Pero Acuario tradicionalmente tenía un planeta regente, Sí. tradicionalmente, Urano. Saturno. Ah, Saturno, primero, claro, su primer regente. primero. Saturno. Sí, El pues. contemporáneo, Urano. Urano, Está claro. son virtualmente la antítesis, o Sí, sea, el dios Urano en la mitología fue castrado por Saturno Cronos. sí, Son virtualmente enemigos, padre e hijo. claro. Entonces representan cosas tan distintas en la astrología. Urano es Mm. justamente la distinción de lo único, lo revolucionario, ¿cierto? Si se quiere, lo contestatario, El innovador. Urano, pensador, Urano claro. que, claro, Urano que anda con las dos antenas parabólicas en su simbología, ¿cierto? Claro. Versus Saturno, que es tanta norma, ¿cierto? Sí. Todo El lo deber que es ser. el deber ser. Estos dos planetas son los que confabulan al arquetipo Acuario. Sí. Lo voy a aterrizar entonces en la siguiente premisa, algo que yo llamé los conceptos de ética y moral. Mira qué Mm, loco. La moral es mucho más saturnina, porque la moral responde al deber, a las claro. costumbres. Yo no puedo sacarme la polera y andar caminando por la calle porque me van a mirar raro. Mm, Si pudiera la señora llamaría a la policía porque, oye, ¿cómo es posible, cierto? Ah, la moral y las buenas costumbres, lo claro. que corresponde al deber ser. ¿Ya? Esto es muy saturnino. Versus la ética, que se rige por valores personales. Sí. A mí éticamente me parece que opiniones son mucho más personales, la ética. O sea, la ética reconoce más al individuo, por eso que para mí la ética es uraniana y la moral es saturnina porque es el conjunto de normas que tiene un determinado lugar y pueblo. Entonces, pregunta que le hago yo a los asistentes de ese lugar, también la hacemos aquí en el podcast. Mm, Imagínese usted, va manejando semáforo en color rojo. ¿Por qué no te pasas la luz roja? Sabes que me resultó, pero mm, súper gracioso este ejercicio en donde vi esa charla, porque alguien iba a caer en la trampa y pisar el palito. Entonces yo digo, ¿por qué usted no se pasa la luz roja? Y ujú, alguien dice, por el parte, por la sanción, mm. por el castigo, Sí. por la norma. Adoctrinamiento puro, igual. Por un lado, Ahí po. ahí está el punto, ¿cachai? O sea,
Y yo le dije, ¿no pensaste en algún minuto que si te pasas la roja puedes provocar un accidente, Matar a matarte, matar a alguien. tus seres queridos, matar a otro? No, era Mm. el parte, lo que primero que me dijiste. Yo le dije, te agradezco tu honestidad, pero te das cuenta cómo estamos preseteados donde la norma es lo que inmediatamente seguimos Sí, y no ese pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo le pedimos a la era de Acuario que ahora sí, sus hijos, sus súbditos, piensen acuarianamente si estamos tan adoctrinados con el modelo saturnino de la moral? sí. Segundo ejemplo y final, Dale, perdón, dale. dale nomás. Porque igual a ese ejemplo que está perfecto, yo le sumaría, claro, adoctrinamiento sí, sí o sí, pero además miedo, como Además, forma miedo. también de adoctrinarte. Entonces, con ese caldo de cultivo, está Epo, difícil para el ser humano de a pie pensar un poco, po. O sea, le exacto. metes miedo a esta ecuación y ya la persona si pensaba un poquito ya no pensó, ¿no? No, Perdió. mejor no pienso. No, mejor no pienso. Miedo, miedo, miedo a pensar distinto. En mi caso, en las redes de Instagram, yo tenía súper claro que tenía que cuidarme de vociferar distinto porque estaba la amenaza de fake news, que es la estupidez Sí, más increíble. O sea, eso es censura. Ustedes saben que fake news en realidad es censura. sí. O O sea, el que sea, pensaba ¿cuánta distinto gente estaba no censurado. fue censurada, perdió sus canales, perdió seguidores? Eso, O sea, en el fondo es su exacto. trabajo también, ¿no? Sí, exacto. Su trabajo es efectivamente. Desde incluso el que habló, el inventor incluso de los test PCR, Sí, claro. que dijo que esto no servía para eso y fue censurado también, el inventor, O sea, sin figúrense. ir más lejos, hubo gente que murió. O sea, por Sí, decir esto no, no es lo que el canal oficial dice, ¿cierto? claro, por aquí ya en este minuto el canal de Cintia está en la mira de toda la gente por estar evidenciando esto, así que vamos a volver a Acuario. Dale, dale, volvamos. Pasa entonces que en un segundo ejemplo, un día conversándolo muy honestamente con una amiga, yo decía, oye, el tema del feminismo, a veces pienso que hay harto feminismo de cartón, me vaya a disculpar la expresión. Yo creo que no es la gran masa de mujeres que entiende el feminismo como un movimiento que debe ser instaurado Ujú. en la sociedad, no como movimiento activo contestatario generando un golpe, ¿cierto? Sí, O sea, debe ser un pensamiento crítico. Por eso que esa es una de las razones del por qué en mi libro propongo la carta astral de Simón de Beauvoir. ya. Y hago el ejercicio siempre. En La Serena el otro día pregunté, ¿ustedes conocen a Simón de Beauvoir? Ujú. Cri, 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 Yo cri, tampoco, o sea, brillos. si me lo nombras así, no. Simone de Beauvoir es una de las grandes precursoras y próceres de los movimientos feministas. Mm, Nace en los comienzos de 1900 en la París y ella misma se empieza a dar cuenta que toda la injusticia que se hace con las mujeres. mm, Su obra, desde la filosofía, entonces empieza a generar el que la mujer se cuestione finalmente su espacio desde su ya, propia habitación, porque la Simone de Beauvoir no solo atacaba a la sociedad, sino que le decía a sus propias mujeres, ¿cómo se te ocurre aceptar esto? ya. O sea, llega el marido al trabajo y te grita y tú lo aceptas. Mm, Entonces, escribe tantos libros de esa filosofía, pareja Jean-Paul Sartre, ujú. escribe uno que se llama La mujer rota, que es como amiga, date cuenta, Ya, ¿cierto? Pero desde aquellos años. claro. Por lo tanto, para mí es una maestra, una prócer de los movimientos feministas Mm, que no tiene que ver con pelearse en postura. Simone de Beauvoir iba a la calle, seguía a la calle, marcha, pero sí, por un tema de visibilización, no por un tema de pegar y sí, lucha, ya que es sutilmente distinto. sí. Pasa entonces que le decía a mi amiga, oye, ¿qué piensas tú en la actualidad del comportamiento masculino en relación a las mujeres? Y ella me decía, mira, siento que ha mermado un poco. Todavía faltan, ¿cierto? Faltan políticas, Mm, allá caemos en la trampa, faltan sí. políticas, normas, moral, Mm, faltan políticas que tanto, 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 ¿cierto? Siento que finalmente cuando uno piensa en instaurar políticas, hizo algo mal al principio, porque si instauro políticas significa que algo falló en el principio de la cadena. O sea, el hombre no debería opinar del cuerpo de una mujer porque debería ser un hecho desde su educación, y no porque la norma te lo dice. sí, claro. Por eso que comparando esta conversación y llegando a otra conversación con otro amigo ahora, Club de Toby famoso, este amigo también me decía, no, yo antes sí caía en la trampa, de repente veía una mujer bonita que pasaba y Sí, participaba ahí en el sí, guau, claro, le guapa, decían. rica. Mm,
participaba en aquello, porque incluso en la masa uno se funde y no lo encontraba algo malo, pero ahora ya no lo hago. No sé, Ah, es ¿en que no serio? No? pueden. O sea, Ahí está. ahora te pueden funar, ahora te puede pasar cualquier cosa. Yo siento que ahora los hombres incluso tienen miedo, ¿no? Dijiste dos palabras, funar, miedo. ¿Qué significa eso? Norma. Sí, Otra vez norma, lo mismo que pasarse la luz roja con el parte. Yo les pregunto entonces a todos nuestros amigos que nos están escuchando, seres profundamente reflexivos, ¿usted quiere a un hombre normado o que efectivamente no opine el cuerpo de la mujer porque es de verdad su pensamiento reflexivo? No estamos generando evolución de conciencia, sí, estamos generando tranca y norma. ¿Uno sí, entiende entonces que eso no va a llegar a buen puerto? Porque como bien dijo Cintia, entonces ahora el hombre ni siquiera opina en las redes sociales porque hay funa, sí, exposición. Entonces el hombre dejó de actuar de esa manera por norma, sí, no por conciencia. Estamos mal de nuevo. Y sí. ahí viene de nuevo la era de Acuario, desde lo saturnino o lo uraniano. ¿Y qué es lo que necesitamos velar por lo genuino? Para mí el verdadero regente de Acuario es Urano, es su esencia, es lo que lo hace único, Sí. distintivo, pensamiento crítico, reflexivo y pensar distinto. Entonces, me fue en una bola, pero me No, encantó poder desarrollarla para que así todos un poco empiecen a entender qué es lo que yo pienso que debería tener esta era de Acuario, ¿no? es que ese componente que tú nombras es la esencia, es lo intrínseco de Acuario, ¿no? Un poco lo hablamos también fuera de cámara. ¿Qué sería de un Acuario si no es capaz de pensar por sí mismo en sí mismo? No tiene sentido, ahí nos perdemos, Lo ¿no? perdemos. Se pierde la esencia del arquetipo. Y todos los arquetipos zodiacales están hechos de alguna u otra manera para que puedan desarrollarse a cabalidad dentro de cada uno. Claro que sí, Entonces, es como que uno dijera, ya, pero este no lo desarrolles tanto, ¿ya? ¿Cómo? no se puede, Pues sí, po. no se puede, pues sí, sí. Y como, mira, trata de tirarle agua a esa persona, pero que no la moje mucho, ¿ya? No se Ah, puede. no voy a poder mucho, porque ¿cachai? ¿Cómo la hago? Entonces, ese es el reconocimiento de Urano y creo que es primordial también, entonces, terminar de aclarar el reconocimiento de nuestra propia verdad, independiente de que tú sepas que la gente te va a mirar como oveja negra, Claro. O que te no te tilden como te importa, tilden, si al final como sea, vas a ser ¿cierto? vilipendiado igual. Igual, pero no te vas a despojar de la coherencia con lo que tú piensas. Por lo tanto, esto se llama finalmente autoelegirte, que requiere una valentía importante. Mm, Si tú te autoeliges, claramente vas a ver que gente va a estar en desacuerdo contigo, te van a apuntar con el dedo, sí. pero es maravilloso porque finalmente, ¿qué sería yo, siento, de la humanidad sin los grandes inventores? ¿Qué sería entonces de, por ejemplo, Leonardo da Vinci como inventor Sí. si él hubiera seguido la norma? Tú sabes que Da Vinci, para interiorizarse sobre la capacidad de volar que tenían las aves, Ujú. él quería desarrollarlo también en los seres humanos. Entonces dijo ya, primero voy a explorar a las aves, ¿cierto? Traía aves a su laboratorio, a su, ¿cómo llamarlo?, a su taller, pero luego secretamente, esta historia que se sabe secretamente, pedía favores a algunos amigos y ¿por qué no me trae un par de cadáveres? Mm, Porque necesito experimentar claro. la articulación, por eso que Da Vinci dibujaba tan precisamente las Perfectamente. articulaciones. Claro. Pero si Da Vinci hubiera pensado en el miedo, en la norma, no tendríamos la genialidad que nos deja Leonardo da Vinci, Sí, que es propio del elemento uraniano acuariano, ¿cachai? ¿Qué sí. sería entonces de los inventos revolucionarios si no le diéramos riendo suelta alguna vez en nuestra vida a alguien que sí se atrevió? Y el atreverse para mí es uraniano. De hecho, en las consultas astrológicas, para mí Urano, uno de los grandes mensajes y una de las grandes frases es ¿y por qué no? Que es como why not en inglés. Why Claro. not? ¿Por qué no? Y es Me que esto encanta. no se puede hacer. ¿Por qué no? Oye, es que no se puede vivir sin haber estudiado una carrera. Ah, ¿no? ¿Por qué no? Yo le decía del otro amigo a un amigo, venía llegando a La Serena y le dije, ¿tú crees que yo no tengo título de astrólogo? Le dije. Dijo, no tenía idea, no tengo. No tengo título de astrólogo y es lo que me dedico ahora 100%. O sea, quien me diga que no se puede, Sí, es como, ¿y por qué habría que tenerlo? O sea, ¿no? Creo que exacto, vuelve a tener que ver. uno se autoproclama lo que siente y finalmente es lo que hace, ¿no? Ahí está de nuevo el adoctrinamiento, porque frase típica, mamá ochentera, tienes que estudiar para ser alguien en la vida.
Pues si no estudias no eres nadie. ¿Cacha lo invalidante que suena eso? Entonces uno entra cagado de miedo a los 17 años, tener que elegir una carrera. La Qué mayoría no pecado. sabe ni dónde está parado. Sí. Tenéis que elegir porque si no, ya te imaginas en proyección de tu vida debajo de un puente, Fracasaría. pobre, oh, qué miedo, 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 ¿cachai? Entonces es curioso cómo nos maneja. Lo importante es tener un poco la claridad de saber lo que está pasando para tener ese pensamiento crítico personal, ¿cierto? Y cuando a usted le digan que algo no se puede, y de nuevo, yo siempre que me escucho hablar digo, puta, suena a frase cliché, pero Mm, de verdad, cuando alguien te diga que no se puede, cuestiónatelo nomás, po. mm, Cuestiónatelo y ve si de verdad tú habitándolo no se puede. Porque yo era de los que había crecido con la creencia limitante de que si ujú. quieres tener éxito en la vida y que te vaya bien, trabajo constante de lunes a viernes, horario Es oficina, el esfuerzo. ya en base al esfuerzo. El que quiere celeste, que le cueste. Es una Sí, frase de creencia limitante. sí. Yo no les voy a evidenciar acá cuánto trabajo, ¿ah? Pues yo trabajo por lo menos un octavo menos que eso, más o menos. O sea, mi trabajo actual es criar a mi hija junto con mi esposa. Es gran trabajo, Sí. pero ese es mi trabajo actual y por eso tengo el tiempo libre, por ejemplo, ahora de estar conversando con Cintia, que yo lo tomo como mi trabajo, pero en realidad, como amo lo que hago, pareciera no ser ni mi trabajo. Sí. Y sí se puede, y sí se puede. Créanme que se puede vivir de aquello que uno ama. ¿Ya? Hay que saber Absolutamente. cómo nomás. Entiendo que algunas personas también, para que no se sientan atacados los restantes, que dicen, ah, está hablando el privilegiado. Mm, Entiendo que algunas personas no saben cómo hacerlo, que es distinto. sí. ¿Cachai? Quizás esas personas requieren de alguna guía, asesoría, mira, tienes que Mm. hacerlo de esta manera, pero todos pueden hacerlo, todos pueden. A mí que no me convenzan de lo contrario, ese es mi pensamiento crítico uraniano. De hecho, te hago una pregunta para apostar contigo, Cintia. Dale, dale. ¿Dónde crees tú que tengo el planeta Urano? ¿En qué casa? ¿En la 10? Casi, es una casa importante, pero no es la 10, es una casa cardinal, angular. Pucha, es que ahí estoy, no sé si en la uno, que podría ser como la identidad, ¿cierto? Porque también lo pensé en la 4, por lo que contaste Es la 1. recién de mi trabajo es mi familia, por eso, en la uno. La 1. Tengo Urano en uno, tengo ascendente Escorpio y Urano en uno. O Ya. sea, yo aprendí a reconocerme como bicho raro. Sí. Aprendí a reconocerme cuando, y no era por moda, me acuerdo que en tiempos de universidad, un día yo tenía frío, tipo cuando Lenny Kravitz tenía frío, ¿hay cachado, cierto? Él se Sí. puso una frazada, yo me puse un abrigo negro. Ya. Pero Genial. me gustó cómo se veía, no por estética externa, sino porque eso terminaba con mi conflicto de tener que revisar mi closet y decir qué me Ya. pongo. Que me da lo mismo que ponerme, pero hoy no salía muy combinado ya. Para que nadie opine de mí, me pongo cualquier cosa y se Muy cierra bien. con el abrigo negro. Entonces después caché que incluso era como gente vestida igual que yo. Claro, fui como precursor, pero yo no lo hacía por ningún afán estético, lo hacía por mí, porque yo no quería Ya. perder tiempo más en saber qué me iba a poner. Cualquier cosa, hasta short debajo, a Sí. abrigo. Chao. No es fácil. Entonces ahí empecé a entender mi Urano en casa número uno, Está el bueno. distinto, es combinado con Escorpio. Fíjate que yo siempre me encontré un ser pacífico, Sol en Tauro, hasta que comprendí después que me echaron de 5 de 6 trabajos que algo andaba Algo raro. había. Algo había, Buena pacífico, pero intensidad también. claro, pues luna en uno también, pues luna en conjunción Urano en uno, o sea, luna en Escorpio en el fondo. Chuta. Algo hay, pues, y tiene que ver con ese manejo de la intensidad, fue tema para mí, pero con los años me aprendí a reconocer en eso que me hacía distinto y lo aprendí a ver como un valor. Creo que esa fue la principal tarea que yo tuve para rescatar a mi Urano en mi carta astral. Porque claro, yo me consideraba distinto, pero tampoco me valoraba por aquello. Yo decía, Claro. para mí esto me sirve nomás. Pero luego hay un trabajo de decir, oye, me sirve, pero lo reconozco de mí, ¿cachai? Lo Es que encuentro que me eso hace que estás único, diciendo distinto. están de casa uno, ¿no? Los planetas que uno tiene en la casa uno, yo siento que uno los empieza recién a abordar alrededor de los 40, cuando los resignifica, porque la etapa anterior es, lo paso un poco mal con esto, ¿no? Me etiqueto Sí, y no me gusta, y los demás me etiquetan y no me gusta. Pero sí, después de los 40, en real, es como una bandera de lucha en el sentido, este es un valor, esto me encanta. es un valor, es un valor, exacto. Claro. Entonces ahí yo me abuené con mi Urano, previamente habiendo trabajado los aspectos inarmónicos, las cuadraturas que mi Urano tiene, que es un poco lo que yo desgrano en el libro, que es una metodología de abordar los planetas,
Pero ahora ya tengo un Urano más reconocido, me reconozco, y ojo, no es reconocerse como revolucionario ni contestatario, sino como único. Único, sí, po. Yo pienso así, y si tú piensas distinto, me alegro por ti, te Sí, felicito, no voy a atacar tu pensamiento, voy a evidenciar el mío, que te va a parecer un ataque, sí. pero este es mío, este lo defiendo, e incluso lo que te diga hoy, luego en 2 años más puedo pensar completamente distinto y eso también está bien, fíjese usted. Es que, Porque nos faltan los amigos que me han dicho, oye, Álvaro, que estáis ok, ok. cambiado. Sí, como si no Claro, yo fuera antes, malo el valor del cambio. exacto, como si fuera malo cambiar, en el fondo. Claro. Finalmente es peligroso, ¿no? El otro lo puede leer como un peligro, no, no sé a qué tenerme, voy contigo y voy a hablar y no sé qué va a pasar. Pero no No es que sé a qué sea voy. peligroso. Y viene de nuevo el miedo, po. Viene no sé a qué tenerme contigo, eres sorpresivo. Claro. No es que te meta las sorpresas, en el fondo lo lindo en mi caso de reconocerme uraniano es que me invitó a olvidarme de las planificaciones. Piensa que Mm, tener Urano en la casa número uno es atenerse constantemente a que mi actitud ante la cambio. vida tiene que ver con lo sorpresivo, lo cambio, lo Sí, accidental. sí. No Entonces, lo uses de maravilloso, otra po. forma para ti. O sea, para ti esa es tu naturaleza. Es mi naturaleza. Todo puede ir cambiando a cada minuto, entonces tener la facultad de adaptarme a esas circunstancias es quizás uno de los valores que tengo. Por eso que no me estresa la sorpresa. Como lo Mm, hablábamos con Cintia, para que los amigos del podcast le quede claro, ¿lo podemos confidenciar o no? Un poquitito al sí, aire. dale. Hablábamos con Cintia que yo le decía, bueno, de partida tengo a Virgo interceptado, soy súper poco planificado. Y cuando me invitan a hablar, yo digo, hablemos. Sí, pues. Porque yo entiendo que hay muchas colegas, autores, personas que necesitan de tener claro y estructurado el tema que van a hablar. Yo les Sí, debo confidenciar que con Cintia no hemos planificado nada, nada. Nos pusimos nada, y esto es play. lo que hemos conversado. Listo, y empezamos play y estamos grabando, y eso es un poco el reconocimiento de mí. No digo que sea ni mejor ni peor. Sí. Es De hecho, reconocerte. A mí reconocerte. me pasa un poco como, yo tengo Urano en casa 12, otra configuración, ¿ya? También en Escorpio, pero en casa 12. Y a mí me costó reconocer en mi Urano, no lo podía ver, ¿no? Todo el mundo se da cuenta, el resto, Tipo, claramente, pero tipo, yo tan de 12. casa 12, no, nunca lo vi. ¿Cuál es Hasta mi Urano? pasado los 40, que fue como, ah, ya, ¿no? Justo más o menos en la época cuando Urano entra en Tauro, también como que ahí, hay cosas diferentes en mí. No soy tan igual a todas, ¿no? Tengo un dejo de Qué envidia. temazo ese, ¿eh? Qué temazo Urano entrando en Tauro 2019 en adelante, ¿eh? Sí. O sea, para el que, claro, esté desconectado de la astrología, empieza a ver esos ciclos de planetas tan personales, que son los que a mí me gustan. Más que los ciclos de planetas rápidos, no los sigo mucho, siento que todavía no tenemos un nivel de conciencia como para seguirle el ritmo a los planetas veloces, rápidos. Pero Urano entrando, imagínate que Urano, planeta precioso, que estamos hablando de él porque es el regente de Gran Acuario, iniciador de los grandes procesos de revolución muchas veces. Entonces, pensemos más o menos 7 años por signo zodiacal. Por lo tanto, Urano ingresa a Aries el año 2011. 2011 entra Urano en Aries, entonces uno se pregunta, ¿En qué estaba yo? decodificando, Un en poco qué también, estaba ¿no? y en qué estaba el ritmo de la sociedad. Entonces Urano en Aries dice, a ver, Aries le da ataque, ¿cierto? Vamos con todo, sin Sí. pensarlo mucho. Y Urano, que es sorpresivo, revolucionario, rupturista, 2011. Les cuento, el 2011 es el año donde se vuelve a gestar, en nuestro caso en Chile, la revolución pingüina. Mm. No menor. Veníamos saliendo, ¿no? Bonito. Menor. 2010 fines se descubre el caso Caradima, fines de 2010. 2011 empiezan los cuestionamientos a la Iglesia Católica, no tan solo en Chile, a nivel mundial. Inicio de revoluciones, Urano en Aries. Oleada feminista, la tercera gran oleada se da en este momento. O sea, todos los movimientos sociales, porque Acuario de alguna manera, regido por Urano, enmarca lo que es Mm. válido para la comunidad. Claro. O sea, la comunidad se empieza a volcar a la calle, empieza a cuestionar, está lindo como movimiento, ¿cierto? Sí. Aunque me permite una crítica en la actualidad, ya entrando Urano en Tauro 2019 coincide con el estallido social, porque ahora la gracia de Urano en Tauro es empezar a generar desestructura en territorio taurino, territorio conocido, estable, Estable. cómodo. Se Claro. nos rompe la estabilidad. 2019 en adelante, yo creo que todos ya claramente cacharon que se nos rompió toda la estabilidad, pero esa era la gracia, reconocer una nueva estabilidad
desde el cambio. Mira qué loco eso, que mi estabilidad sea el cambio. Eso es como uno de los mensajes. Sí. Pero ahí venía, y lo cuento como anécdota siempre, ahí venía el que uno dice, sí, nos volcamos a la calle y Chile Mm. despertó. Sí. Despertó, qué interesante, es que ahí te metes en un temazo, Desper- porque ¿Despertó o no realmente despertó? despertó o hicieron alguna cosa para que una gran masa creyera que estaba despertando y finalmente no, finalmente era parte de un plan que estaba súper establecido y trazado. ¿Qué pasó ahí? Puta, pienso igual que tú, no puede ser. Mira, ¿Viste? a ver, yo digo, Chile despertó. ¿De a dónde despertó tan el manso tuto en este minuto? Sí, pues. Nos hicieron creer, y somos tan ingenuos, ¿por qué? Porque no hemos desarrollado pensamiento crítico, ¿por qué? Porque se nos ha adoctrinado con el sistema educacional, que usted ni siquiera cuestionaría cuando tenga su hijo de 4 años cambiarlo de sistema. Pregúntaselo, no lo cuestionaría. Sí, Mientras no cuestionemos eso, vamos a seguir cayendo en las trampas, trampas burdas, sí. ¿ya? Oye, espera, Esta de eso cuestión yo estaba... déjame poner un Dime, paréntesis ahí, porque en eso que dale. estás diciendo de la educación y del adoctrinamiento, hay un súper buen documental que se llama La educación prohibida. Bueno, no lo cacho. ¿No lo cacháis? Es No. justamente esta, explicando lo que tú citas de una manera tal que te muestra cómo la educación está hecha para generar niños que finalmente el día de mañana sean buenos productores, ¿no? O Doctora. reciban pedido, porque está tan seteada la forma de educación que el niño lo hace, no sé, comer a ciertas horas, tocas un timbre, el niño sale al recreo, tocas otro timbre, el niño entra a estudiar otra vez, de tal manera que el día de mañana es un buen empleado para las grandes empresas y grandes industrias, pero es un ser que finalmente no va a pensar, porque le enseño tantas cosas irrelevantes, lleno su cabeza de nada, que finalmente sale del colegio sabiendo nada, ¿no? Nada. Sí, y todo el rato sintiéndose nada, porque están todas estas creencias que tú citabas de las mamás ochenteras, ¿cierto? Que están Chupa. insertadas en la sociedad, para hacerte sentir siempre nada. No soy nada, no tengo nada, no soy nadie, no voy a lograr nada, me tengo que esforzar demasiado. Puras creencias que finalmente lo único que hacen es atentar contra este ser que lo único que tiene que entender es, ya es todo, no necesita hacer nada, ya es merecedor de todo, ya es abundante y puede hacer en realidad con su vida lo que quiera sin necesidad del sistema, ¿no? Puede hacer otra cosa. Está perfecto. Hiciste el magistral resumen. Qué lindo, qué bueno como te sale, me encantó. Bueno, plenamente de acuerdo. Creo que acotar más sería redundar. Es significativo el tema, porque uno entonces de repente puede escuchar a Cintia y decir, ya, pero el manso discurso que se mandó la Cintia debe ser esta, pero ¿cómo se nos dice? Conspiranoica, debe ser conspiranoica ella. ¿Te han dicho? Los terraplanistas Conspiranoica, también. terraplanista también, ¿cachai? Entonces, a la vez yo digo, ya, si no se creyó lo que acaba de decir Cintia, que para mí tiene todo el sentido del mundo, de todo lo que hemos conversado en todo este capítulo, eh, leves preguntas, la misma pregunta que hice el semáforo, hágase la pregunta ahora, si usted está con su hijo que va en quinto básico, le está yendo más o menos en matemáticas, ¿ah? Más o Mm, menos, 3,5, un 4, y en arte, artes plásticas, que no sé si se llama así, se estará sacando un 6,5, 6,8. mm, Y viene el Estado y tiene la posibilidad de regalarte un profesor de apoyo mm. para tu hijo. Tú tienes que elegir a qué asignatura. Sí, ¿Qué claro. diría usted, mamá? La mamá tradicional Y la diría mamá diría en su matemática. mayoría Claro. matemática. Matemáticas para nivelarlo, ¿cachai? Ver su Y en el talento en fondo, arte, que es su nuevamente, talento, y el cabro ya está mostrando esta tendencia hacia allá, ese es su potencial, vamos con todo. eso es lo que lo hace único, distinto. Entonces, ya con esa pregunta usted empieza a manifestar y decir, vaya, no me había dado cuenta de esta reflexión. Es que no estamos hechos para reflexionar, Sí, porque nuestro sistema de educación, como decía Cintia, está preparado para que no te des cuenta, reconozcas que no eres nadie sin estudio, y más encima cuando terminas de estudiar, vuelvas a sentir que no eres nadie, por lo tanto te faltan magíster, diplomado, minors, mayors, sí, todo detrás de un rico sistema económico que te permite quedar endeudado constantemente, y usted está en una vorágine que finalmente no cuestiona, produce, produce, produce. sí, Anécdota al respecto, la productividad. Está tan mal valorada o apreciada la reflexión, el descanso, la pausa. Enfermarse es el más visto, es súper mal visto que tú te enfermes. O sea, sí, ¿cómo se te claro. ocurre enfermarte?
Por eso que la mujer está tan mal vista, porque la mujer más encima se Tienen embaraza, hijos o se le ocurre tener hijos, encima. un cacho para la sociedad, un cacho más encima, se le ocurre tener hijos más encima, Claro. ¿ya? Pero nosotros les vamos a ayudar, yo no me trago ese cuento. Entonces la cosa es que nos damos cuenta que llegamos en lo que llamamos la zanahoria que decía Cintia. Vamos buscando el estímulo rápido, inmediato, lo conseguimos y vivimos en esa competencia constante por alcanzar esa zanahoria que nos provoca un placer tan inmediato pero poco duradero que necesitamos constantemente más zanahoria y más zanahoria y más zanahoria. El sistema funciona perfecto. Por ende, esto incluso empieza a ramificarse en otras esferas. Por ejemplo, nuestra forma de alimentarnos. ¿Por qué conecté con eso? Por algo que tú dijiste. Mm. Mamá antigua, familia tradicional, ya niñitos a sentarse a la mesa a tomar desayuno, sentarse a la mesa a almorzar, sentarse a la mesa a tomar las onces, porque en Chile tomamos las onces, Sí, y luego la cena. Y sí. al poco tiempo tenemos niños obesos Mm. rápidamente, ¿cierto? Que igual al sistema les sirven porque tienen que tener un plan de salud, ahí le vamos sacando otra tajadita porque un niño obeso ya es un problema, pero no te preocupes, Claro, yo sano la consecuencia. O sí. sea, tú me vas a sanar al niño enseñando una metodología de alimentación consciente y saludable. Ja, Mm. ja, ja, ja. No, Mm. tráemelo cada vez que te enferme, Mm. así yo siempre voy a tener trabajo, Y ¿cierto? Y así el genera sistema también funciona. ahí, de pasadita, una mamá culposa, que le digo que lo ha hecho mal, y las mamás somos súper un ente que gasta, ¿no? Puede que la mamá no invierta en sí misma, pero en su hijo se invierte, entonces muy rentable. Sumamente rentable. Y aparece este círculo vicioso de nunca acabar porque te hace dependiente finalmente del otro. Otra de las aristas es la enfermedad. Bueno, nosotros como astrólogos tenemos también una de tantas áreas que uno si quiere especializarse puede indagar por ahí. Yo Mm. no lo he hecho tan profusamente que es astrología y salud. Bien, un día conversando con el gran doctor Nico Soto, él me hablaba que en su medicina antroposófica le tocó una asignatura de astrología y salud. Él cachaba harto, súper clever el Nico Soto. Y me decía que en el fondo el tema de entender el origen de la enfermedad es algo que pasamos en la astrología médica, Ujú. pero pasa que todavía cuando lo pensamos en la sociedad contemporánea, uno cuando siente una dolencia o un malestar, lo primero que piensa automáticamente es, voy a pedir una hora Sí, al médico, sí. ¿ya? No pasaste por el filtro de cuestionarte, ¿qué me pasó? ¿Qué estoy ¿Por sintiendo? qué estoy En qué sintiendo? estoy? ¿Por ¿Me qué me está enfermé? afectando? ¿Por qué me duele, por ejemplo, la garganta? ¿Por qué me duele la guatita? ¿Por qué estoy hinchado? ¿Por qué tengo colon? Mm. ¿Necesitaré un medicamento para el colon o necesitaré tranquilizar mis pensamientos? ¿Algo me quiere decir el estrés? Tampoco estamos seteados para pensar, porque si pensáramos, minimizaríamos en gran medida la necesidad de asistir al centro asistencial, porque Sí. sabríamos autorregular nuestro mecanismo corpóreo y así no llegar a la enfermedad. La enfermedad es simplemente un desequilibrio. No digo que en el fondo yo, como sea astrología médica, no me enferme. Estoy enfermo en este minuto. Obvio. Y esa enfermedad también hay factores adicionales como o me pegué un virus o incluso se me escapó una de las variables, me estresé. ¿Usted cree que yo no me estreso? Me estreso también. Sí. Cuando yo explico esto no quiere decir que yo no lo haga. Simplemente estamos dándonos cuenta que el cuerpo siempre habla y te dice cosas, pero le va a decir siempre las cosas a las personas que han desarrollado un pensamiento crítico, que se dan cuenta de lo que está pasando y dicen, ya, si el estrés llegó a mi vida, si hay insomnio, si hay bruxismo, tengo que parar. Sí, claro. Mensaje del cuerpo. Por eso en la educación no te lo da. No existe. No Es que, existe en la misma pandemia el autocuidado. ¿Cuál era? Encierro. sí. Encierro es el autocuidado y en el fondo no Y una practicar mascarilla que políticas de tampoco servía para fortalecer. nada. La mascarilla te enfermaba más. ¿Dónde estaban Sí. las políticas de fortalecimiento del sistema inmune? No, ¿Saben cuáles no. son las políticas más fuertes del sistema inmune? Haga ejercicio, salga a hacer ejercicio, conéctese con la naturaleza. Todo lo Todo lo contrario. contrario. ¿Será que alguien pensó que era interesante mantenernos encerrados y enfermos? Uy, no quiero llegar tan allá, pero tú me cachai. Pero ¿sabéis qué? Me encanta porque finalmente lo que estamos cuestionando es acuariano. Este capítulo todo el rato ha sido acuariano. Todo el Aunque rato. no hemos quizás pasado por hito o la estructura tradicional da igual, porque finalmente en el core del capítulo estamos entendiendo que la gracia es pensar por uno mismo, desde lo más básico hasta Pensar. todo. Esa es la gracia, ¿no? Todo lo que me digan lo paso por el filtro de, Y, ¿qué me pasa a mí con esto? ¿Qué es lo que siento yo? ¿Hace sentido? ¿Lo creo?
¿Y cuál es la energía de base? Porque si en las noticias sale algo, yo puedo decir, ¿qué me está generando esta noticia? Miedo, alerta, Miedo, ¿no? alerta. Todo está, o sea, si te fijas la cartelera de Netflix, sin ir más lejos, es todo lo que se pone entre los 10 mejores o las cosas más vistas. Yo me lo cuestiono y digo, ¿será lo más visto o será lo que quieren que Quieren veamos? Y que cuando uno veas ve más. algo, uno termina la película y dice, ¿con qué me quedo de esta película? ¿Qué Sí, mensaje me transmitió? Y finalmente lo más probable, que está lleno de mensajes así, es, la humanidad se va a extinguir, todos vamos a morir, no importa lo que hagamos, estamos destinados a la aniquilación a la del aniquilación. planeta, Sí, nos sí. vamos a convertir en zombies, o los zombies vienen, o sea, hay una cantidad de información en las películas, en el cine, en todo lo que está, que es fácil de consumir, que tiene un sentido. Si lo miramos por abajo, estamos súper seteados, bombardeados por todos lados. Y el truco es bien sencillo, o sea, la televisión, las noticias, que hace rato se deberían llamar malas noticias, pero es tan fácil captar el mensaje que cuando uno apagó la tele hace años, se dio Mm, cuenta que vive en otra sintonía. sí, Pero mis padres, por ejemplo, que no apagan la tele, están sí. en el seteo del miedo. Yo hace poquito estaba de viaje, muy poquitito, hace como 2 semanas, estaba en otro país, de hecho, país del norte, y mi madre me llama y me dice, oye, pero precauciona, que tú sabes que aparecieron dos nuevas cepas. Y digo, cepas, así como que nos vamos a hacer un rico vinito. ¿Cepas de qué? Después me enteré los nombres, pues, o sea, pero para la risa, el perro del infierno y pesadilla, una cosa así. Apaguen Horrible. la tele, amiguito, apáguenla, porque más encima, y esto se lo voy a decir claramente, tengo un buen amigo que participa también es este el lado opuesto a mí. Yo no soy muy activo, tengo mi pensamiento crítico, pero no soy activo porque yo no creo en tener que pelear por tu pensamiento. Sí, claro. Si tú estás durmiendo, quédate durmiendo, yo no te voy a molestar. No hay nada más desagradable que nos despierten cuando estamos durmiendo en una siesta rica, ¿ya? Sí. Por eso yo no soy partidario de forzar al otro en cambiar su comportamiento, su sistema pensante. Mi amigo sí, pues entonces él me mostraba en estas marchas que se hacían antivacunas que se daban en Sí. Chile. ¿Qué es lo que yo recibí como información? Estas charlas eran masivas, Wow. pero se mueren la cantidad de gente que iba a los canales de televisión. Estoy hablando de más de 3.000 personas. No aparecieron jamás en ningún noticiario. Chuta. Usted no supo. Y por lo tanto, el medio solamente se esfuerza en que tú te enteres de lo que ellos quieren Sí, que tú po. te enteres. Obvio. Porque por lo tanto, así es más fácil el discurso de decir, conspiranoicos antivacunas son como 3 o 4 gatos. No le haga caso. No me Eran basta. miles. Sin embargo, si se le daba cobertura a las 3 señoras que estaban protestando allá en la feria de Maipú, porque esto y lo otro, y de feria navideña, y me quitaron el puesto. Claro. O sea, mira, ¿cachai? Versus los 3.000 que estaban protestando afuera en los canales, que eran marchas masivas, cada fin de semana no Sí, tenían cobertura. sí. Entonces, de verdad, no es una conspiración, pero los medios de comunicación están manejados. Sí. Es Finalmente, la gran cosa de frase ver atrás de esto, perdón, el conglomerado que hay detrás de los medios. para allá iba, po, para Cuestiones, allá iba. ¿quiénes son los dueños de los periódicos, los dueños de los canales, los dueños de todos son los mismos? Exactamente, tienes que seguir el hilo, lo cual le llamaremos follow the money. Siempre follow the money, siempre sigue el dinero detrás. ¿Quién financia el canal? ¿Quiénes están detrás? Y esos qué amigos tienen en el mundo. Y va a llegar finalmente No está muy siempre al difícil mismo. ese No ejercicio. está muy difícil, no está muy Va a difícil que llegar el a la misma expresidente, fundación o a las mismas sí, pues familias, misma fundación, misma familia, mismos mismo todos. grupo, mismo todos. Si quiere googlearlo, Bilderberg, googleelo si quiere, ahí va a enterarse De un algo. poquitito más, ¿ya? De Me algo. encanta, Álvaro. Oye, estamos en la hora. Ha Yo sido ni siquiera demasiado. supe cuánto hablamos, no, ni caché. Hablamos harto, hablamos cerca de una hora, ¿no? ¿En serio? Mira, Pasó volando. Y buena, sí, yo estoy buenísimo, feliz, feliz porque de verdad siento que el capítulo ha sido tremendamente acuariano, tremendamente. tremendamente acuariano, y creo que pudimos como implantar esta semilla de, bueno, y yo creo que la gente entendió bastante bien, ¿cierto? Pero pues, solo cuestionarse la Solo eso, realidad, solo eso, solo solo eso. eso, y ser fiel a uno mismo, ¿no? Y ya con eso eso es la era de Acuario, eso es lo que se Eso es, viene, eso es, ese es el eso colmo de es. lo que se viene.
Yo creo que no pudiste expresarlo mejor. Eso es la era de Acuario. El reconocimiento del pensamiento personal, el reconocimiento de uno, de la propia genialidad. Todos somos distintos y ahí está el reconocimiento de cada uno. Y que no le camufle la idea de que usted tiene que ser falsamente empático, reemplazando tus ideas por las ideas del colectivo. Eso no es Acuario. Por lo tanto, si usted quiere hacer una revisión de las eras y los avatares, se dará cuenta que siempre vamos en sincronía con el universo y por lo tanto no habría razón de que esta vez fuera algo distinto. Así que feliz de haber estado, mi querida Cintia. Para otro capítulo ahí Gracias. hablamos de tu mapa astral, de esas cosas que son Sí, básicamente a paso el aviso. Yo escribí un segundo libro pásalo. llamado Tu mapa astral, que usted lo puede encontrar en las principales librerías del país, que es básicamente mi metodología de interpretación de una carta astral. Un libro que no existía en Chile en términos de mezclar un lenguaje profundo, complejo, pero didáctico y una metodología que te sirva para adentrarte a este estudio de la carta astral como herramienta terapéutica. Eso. De todas maneras, yo voy a poner tu libro ahí, ¿ya? Lo van a ver, y voy a poner tus redes, ¿ya? Así que para que todos los que no te conocían, yo sé que eres muy conocido, pero si alguien no te conoce, van a estar todas tus redes, te pueden seguir, tú das clases también, tienes un nivel 1, 2, 3 de astrología. Exacto. Marzo y agosto se inician, ya abrimos las inscripciones, ya en noviembre abrimos inscripciones porque se va muy rápido con el enganche de que va a ser el último curso nivel 1 en que lo va a tener en vivo conmigo. Aprovecha. Porque de ahí para adelante va a ser grabado. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Ya, Por eso. está Así perfecto. que último nivel 1 en vivo conmigo. Por si quiere también averiguar, ahí está en www.astroenergia.cl. Agradecido, gente querida, por Gracias, este gracias, espacio. Eduardo. Me sentí como en el living de mi casa y eso es única y exclusivamente cuando dos seres tienen una vibración similar, generan una resonancia particular que se reconocen en este campo magnético que eso es pura física cuántica. Me encanta, obvio. Oye, sigamos conectados porque, nada, ahí pueden salir más cosas, conversemos. Súper. Me encanta encontrar un astrólogo que por fin piense parecido. Con mucho gusto, mi querida Cintia, te mando un abrazo enorme y lo que necesites también por aquí, aquí estaré. Gracias, gracias a todos por vernos y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en una tercera temporada. Que Seguimos. así sea, que venga tercera temporada. Adiós, segunda temporada, mucho éxito. Chao a todos. Muchas gracias. Chao, chao.